segunda pregunta. Como le dije, la primera pregunta es bastante explicable, bastante desarrollable con las palabras de uno, ¿verdad? Es una respuesta elaborable. La segunda es, según el concepto del lugar del hecho, del Código Penal. Ahora sí, ahora tenemos que abrir nuestro Código Penal. Creo que estaba en su artículo 14, 13 o 14. Siempre tengan su Código Penal a mano. En su artículo 11 dice, si el autor, ¿quién es el autor? El autor es el que tiene el dominio del... ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. De repente se fue así mi, mi micrófono. Ahí me escuchan, ¿verdad? ¿Me siguen? Súper, súper. Bueno, dice, según el concepto del lugar del hecho. Entonces vamos a ir al artículo 11 de nuestro Código Penal. Dice, si el autor, ¿quién es el autor? Nosotros dimos esto ya, pero en la segunda parte, ¿verdad? El autor es el que tiene el dominio del hecho. ¿Cómo sabemos o cómo identificamos al que tiene o a los que tienen el dominio del hecho? Por tres preguntas. El autor, el que tiene el dominio del hecho, decide si se hace, cómo se hace y cuándo se hace. Si la persona, si el sujeto responde a estas tres preguntas, él es el autor. Dice, si el autor realizó la acción en asunción y el partícipe en pilar, ¿dónde se tiene por realizada la acción? En asunción, en pilar, en los dos lugares. Y esta pregunta a mí me partió la cabeza cuando cuando llegué a esta pregunta en el examen. Y antes de irme al código, porque el profesor es bastante argelito con esto, ¿verdad? Los que tengan el libro de Casañas Levy, yo abrí el libro y busqué y encontré una respuesta, pero la respuesta que encontré era errónea por el concepto de autor, ¿verdad? Entonces vamos a irnos en el libro de Casañas Levy, los que tengan van a irse a la página, les voy a decir, teorías, teoría. Acá está. 211. Vamos a la página 211 del libro. Vamos a partir de ahí. A ver. Vamos a ir a autoría y participación. Acá la pregunta es, si Suazo es el autor de un hecho y el partícipe, que puede ser de Olinda o María José, cometió también el hecho en Pilar, ¿dónde se tiene por realizada la acción? El razonamiento es el siguiente, según el artículo 11 en su inciso 1. Tienen que leer y dice, el hecho se tendrá por realizado en todos los lugares en los que el autor o el partícipe haya realizado el hecho o la acción, o en caso, dice, de omisión, hubiera debido ejecutarla, o en los que se haya producido el resultado previsto en la ley, o en los que hubiera debido producirse conforme a la representación del autor. Se considera que el partícipe ha realizado el hecho también en el lugar donde lo hubiera realizado el autor. El inciso 2 de este artículo es el que tiene la respuesta correcta. Entonces, si tienen una pregunta como esta, la respuesta correcta es que se considera el lugar del hecho en donde el autor realizó. O sea, el autor hizo el hecho en Asunción, entonces en Asunción se considera realizado o se considera que es
el lugar del hecho. Según o en concordancia, pueden poner, ¿verdad?, con el artículo 11 en su inciso 2. Siempre las respuestas que vayan a dar en el examen tienen que poner el por qué, en qué artículo, en qué inciso y si hay un numeral, en qué numeral. Entonces eso le va a remitir al profesor al lugar, ¿verdad? Para que tengan en cuenta. Yo cuando respondí esta pregunta había puesto en los dos lugares. Yo puse en los dos lugares, ¿verdad? Y estaba mal. Entonces, aunque parezca contraintuitivo, ¿verdad?, la respuesta correcta está en el inciso 2 del artículo 14, del artículo 11, perdón. Y de vuelta, ¿dónde se considera el lugar del hecho? En donde el autor lo realizó. Ese es el principio que tenemos que tener en cuenta. ¿Me siguen hasta ahí, verdad? Ok. Ok. Pasamos al 3. Conducta. Ay, ¿para qué? Decirle que intente otra vez porque no me sale nada. Que le dé cargar de vuelta o sea, que ingrese, que salga todo y que entre otra vez al link, porque no me sale la invitación, la solicitud. Bueno, entonces nos quedamos claros con eso. Se considera el lugar donde el autor realizó. Artículo 11, inciso 2. El 3, la conducta. Dice, la fuerza física irresistible significa ausencia de acción. ¿Por qué? Ejemplo. Y acá vamos a entrar a hablar un ratito de la estructura del hecho punible, ¿verdad? El hecho punible necesita que se subsuma la norma versus el acontecimiento que se presume como ilícito. O sea, si hubo un asesinato, yo tengo que comparar qué dice mi norma versus el asesinato. Y tienen que cumplirse una serie de prerequisitos a lo que se les denomina estructura del hecho punible. Si tienen el libro de Casañas Levy, eso van a encontrar en la página, les digo, un ratito. Yo sé que algunos tienen, pero otros no. Van a encontrar en la página 45 del libro de Casañas Levy. Si no tienen el libro de Casañas Levy, no se preocupen. Yo les voy a explicar porque es bastante sencillo. El hecho punible necesita de 5, o en realidad de 4 elementos principalmente para que sea punible. En teoría, si analizamos a fondo, necesita de 5, pero 4 son los elementos que en la generalidad de los casos tienen que darse. Y esto va de manera, esto va por un orden de prelación. O sea, esto va de manera consecutiva. No se pueden saltear, la estructura tiene 4 pasos que no se pueden saltear. No puede pasar del 1 al 3, ni del 2 al 4, ni del 4 al 1. Esto va en orden. Es 1, 2, 3, 4. Así se analiza. Y para graficar voy a abrir un ratito un Word, porque si no va a ser muy complicadito. Un ratito. Okay. A ver. Bueno, como les decía, el hecho punible necesita que se cumpla con para que un hecho, mejor dicho, para que un hecho sea considerado punible,
necesita que se subsuma ese hecho versus la norma. Y la norma te dice que hay una estructura del hecho punible la cual arranca con la conducta. Para que haya un hecho punible, primero que nada, tiene que haber una conducta. ¿Sí? La conducta es lo primero de todo. Si no hay conducta, no hay hecho punible. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué es la conducta? ¿Verdad? La conducta es la acción o la omisión. La conducta en sí puede ser activa u omisiva. ¿Verdad? Y vamos al ejemplo claro. La conducta activa es cuando yo tomo un arma, jalo el gatillo y le disparo a alguien. Esa es una conducta activa. Una conducta activa es cuando yo estoy manejando por la calle y me pasa una criatura por enfrente del auto y le piso con el auto. Esa es una conducta activa. ¿Sí? Cuando la conducta es como consecuencia del hacer. No importa si es doloso, culposo, circunstancial, no importa. La conducta que deriva del hacer es la conducta activa. En contrario, la conducta que deriva del no hacer es la conducta omisiva. Omisión significa palabras más, palabras menos, no hacer. ¿Cuál puede ser una conducta omisiva? Si vos ves que tu rapillá se está muriendo ahí al lado tuyo porque le pisó una Scania y no haces nada, eso es punible. A eso se le llama omisión de auxilio. O sea, como consecuencia de una conducta homicida, una conducta omisiva, ese hecho de no darle bola a tu rapilla que se está muriendo porque le pisó una Scania puede ser un hecho punible que se te puede imputar a vos. Entonces, cuando nos hagamos la pregunta, ¿hay conducta? Porque es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Hay conducta? Sí, hay conducta. Genial. El ladrón o el sujeto le disparó al ladrón. Entonces, cuando el sujeto le dispara al ladrón, hablamos de una conducta que deriva del hacer. Por lo tanto, es una conducta activa. La conducta, otra vez, habla en términos generales. Existen excepciones. ¿En qué casos se considera que no hay conducta? Hay tres situaciones en las que se considera que no existe conducta. Y son tres casos que están individualizados luego, ¿verdad? El primero de ellos se denomina fuerza física irresistible. Fuerza física irresistible. ¿Qué es la fuerza física irresistible? Es como es la consecuencia de recibir o de ser el receptor de algún tipo de, no sé, por dar un ejemplo, ¿verdad? Alguien me empuja a mí y me empuja de una manera tal de que yo no puedo controlar mi cuerpo y voy y caigo sobre un bebé y lo mato, ¿verdad? Por decir, Jorge me empuja y me empuja de una manera tal que me lleva por una criatura chiquitita y le aplasto a la criatura y le rompo la cabeza. La pregunta es, ¿hay conducta de parte mía? Entonces, ahí es donde se analiza el hecho versus la norma. Y lo que te dice la norma es que existe una figura que se llama fuerza física irresistible. O sea, en este caso, o en el ejemplo que acabo de dar, en donde Jorge me empuja. Yo no tuve nada que ver, yo estaba parado ahí, no sé, esperando micro. Y Jorge me empuja y yo vuelo por una criatura y la aplasto y le rompo la cabeza. A esto se le considera fuerza física irresistible. O, otro ejemplo. Estoy sentado en un balcón, me empujan, me caigo del balcón y la aplasto a una persona, ¿verdad? No puedo controlar yo la caída de mi cuerpo. Está por fuera de mi voluntad. No existe forma de que yo pueda controlar esa situación. Hablando en términos anatómicos, ¿verdad? No puedo evitar la caída, no puedo evitar
impactar contra la otra persona. A eso se le considera fuerza física irresistible. Me cae una rama encima y como producto de la caída de la rama yo le aplasto a una persona. Cosas como esas se consideran fuerza física irresistible. La segunda o el segundo momento donde no se considera que existe conducta es el estado de inconsciencia. Estado de inconsciencia. El estado de inconsciencia puede derivar del sonambulismo. El estado de inconsciencia puede derivar de la embriaguez letárgica, no del estar en pedo, no, de la embriaguez letárgica. La embriaguez letárgica es parecida a ese estado de alcoholismo continuado por mucho tiempo, ¿verdad? En donde ya vos no sos dueño de tus movimientos, ¿verdad? No es estar en pedo propiamente dicho, sino la embriaguez letárgica ya es un estado de salud, básicamente, como consecuencia de la masiva ingesta de alcohol, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Esto le pasa mucho a los vagabundos y eso, ¿verdad? Están todo el día, ya su cuerpo ya está en un estado de embriaguez continuada. Entonces, el estado de embriaguez también letárgica es una de las formas en donde se considera que no existe conducta. El sonambulismo es una forma también en la que se considera que no hay conducta. El sonambulismo es una persona que actúa dormida o durante el efecto del sueño, ¿verdad? Eso es sonambulismo. En este segundo escenario también, como les digo, se considera que no existe conducta. Ahora no puedo entrar, porque no estoy en mi casa. Probar de nuevo. Bueno, pero estaba leyendo el mal mensaje que envió Agustín. No sé por qué no me aparece su invitación. Este es el segundo escenario donde se considera que no hay conducta. Y el último, porque son tres, es movimientos reflejos. Son aquellos movimientos como producto, como consecuencia, mejor dicho, de un reflejo, ¿verdad? El susto muchas veces puede ocasionar movimientos reflejos, o el estado de defensa puede ocasionar movimientos reflejos, ¿verdad? Son casos muy particulares en donde vos puedas causarle un daño a una persona. Entonces, en estos tres escenarios, les reitero, se considera que no existe conducta. Al no existir conducta, no estamos ante un hecho punible. Ahora entonces, vamos al caso que plantea el examen, habiendo dicho eso. Voy a proyectar otra vez el examen. Dice, la fuerza, habiendo dicho eso, ¿verdad? La fuerza física irresistible, ¿significa ausencia de acción? Es la pregunta. ¿Por qué? Ejemplo, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay ausencia de acción cuando existe la fuerza física irresistible? Según lo que acabo de mencionar. ¿Cómo se hace? Sí, viste que la pregunta... No te preocupes. Ahí me escuchas mejor. Sí, estoy en movimiento, no por eso. Dice, la fuerza física irresistible significa ausencia de acción. ¿Por qué? Ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta es la pregunta. Hablando de la conducta, ¿verdad? Porque el ítem es conducta. Y yo que acabo de decir, ¿verdad? La conducta es toda acción u omisión. Esa es la regla. Hay tres excepciones, hay tres casos en donde no se considera que hay conducta. Hablábamos hablábamos del estado de inconsciencia, hablábamos de la fuerza física irresistible y hablábamos de los movimientos reflejos. Entonces, la respuesta es sí, ¿verdad? Sí, se considera que haya ausencia de acción. ¿Por qué se considera que hay ausencia de acción? Porque recibimos o somos víctimas externas, ajenas a nuestra voluntad,
de un evento que probablemente afecta a nuestro cuerpo y daña a un tercero. Esa es la razón y tienen que acordarse de esto, ¿verdad? Jorge me empuja a mí y yo como consecuencia del empujón de Jorge impacto contra una criatura y la aplasto en la cabeza. Yo no tuve control sobre mi cuerpo. Realmente fue Jorge quien me empujó. No fue acción mía. Fue una acción externa a mí lo que ocasiona que yo le aplaste la cabeza a la criatura. ¿Fue mi cuerpo? Por supuesto que sí. Pero no fui yo como consecuencia de mi movimiento voluntario el que ocasionó que esa criatura quede con la cabeza rota, ¿verdad? Entonces ese es el razonamiento que tenemos que hacer. Y en el ejemplo pueden poner eso, ¿verdad? Jorge le empuja su vaso inevitablemente cae sobre una criatura y la mata. O le ocasiona herida, lesiones graves. Ese es el término jurídico, lesiones graves. Entonces en este caso, ¿se considera que hay conducta? No, no hay conducta. ¿Por qué? Porque el sujeto que ocasiona el daño es víctima de una acción externa a él, lo que produce, ¿verdad? Esa acción externa, que es la que produce el daño en la víctima. Entonces, ese es el razonamiento que tenemos que tener. ¿Me escuchan, verdad? Me van siguiendo en el hilo del desarrollo. Sí, súper, súper bien. Ok. Si hay dudas, como les digo, pregúntenme nomás. Vamos a aclarar todo lo que se pueda. Después hay un... ¿Una fila nomás, Saso? ¿O están las dos? Creo que estaban... Una fila nomás está Sol, ¿verdad? Sí, yo tengo otro examen donde ahí creo que está la otra fila, que es parecido, medio parecido. Bueno. Después dice caso práctico. Acá sí vamos a usar el razonamiento y el código por sobre todo. Aplicación de la ley en el tiempo. Entonces cuando el profesor ya te dice en el título aplicación de la ley en el tiempo, voy a tener que remitirte inmediatamente al artículo, te voy a decir, al artículo 5 del Código Penal. El artículo 5 en sus 4 incisos habla de la aplicación de la ley en el tiempo. Entonces ahí te tenés que quedarte. Allí ya te dio más o menos de dónde tenés que tomarte para responder. Dice, Alcides Almada, un conocido sicario, fue contratado para matar a un comerciante y ejecuta el hecho el 21 de enero del 2007. Durante la vigencia del Código Penal, Ley 1160 de 1997. O sea, esta ley, este Código Penal, ese librito rojo que tenemos todos es ese Código Penal. El Código Penal, el número de ley es la 1160/97. Alcides Almada es procesado por ese hecho punible de homicidio doloso agravado. Esto es el artículo 105, inciso 2. Que tenía una expectativa de 25 años de pena privativa de libertad. El 27 de julio del 2009, 2 años después de que él comete el homicidio, se inicia el juicio oral y público contra el acusado y el tribunal de sentencia lo declara culpable, ya hallándose en vigencia la ley 344008. Le inventó una ley del profesor que establece y aumenta el marco penal aplicable para el homicidio doloso calificado hasta 30 años de pena de privativa de libertad. Ateniendo a las reglas de aplicación de la ley penal en el tiempo, la pregunta ha de ser, vamos a ver, pues si no se lee toda la pregunta. ¿Cuál será la ley que debe aplicarse? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio? ¿Viste que dice cuál? ¿Cuál es el principio que rige? Era la última pregunta. Entonces, acá yo lo que hice en este ejercicio, porque es muy largo leyendo así, yo subrayé las partes importantes o extraje, anoté, porque acá las fechas lo que son importantes, todo lo demás es puro ley. Lo que importa, y esta es una pregunta de sentido común. Lo que importa acá no es la fecha en la que empezó el juicio. El juicio puede empezar cuando quiera. Acá lo que importa es la fecha en la que se cometió el hecho, el cual se presume como punible. Esa es la fecha cierta. O sea, el 21
de enero del 2007. Esa es la fecha que importa, ¿verdad? Cuando él ejecuta el hecho, cuando el sicario le liquida a la víctima. Y vamos a leer nuestro artículo 5 y dice: aplicación de la ley en el tiempo. Las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible. Ahí está la primera pregunta, entonces respondía. Si el inciso 1 del artículo 5 te dice que las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho, lo que nos dice es que ese hecho punible del 21 de enero del 2007 se va a regir por la ley 1160/97, porque es la ley que estaba vigente al momento que él cometió el asesinato. La otra ley, esa 3440/08, se puso en vigencia después, ya cuando inició el juicio, ya 2 años después, o 1 año después. ¿Sí? Entonces, ese es el primer razonamiento que tenemos que hacer. Entonces, la primera pregunta está respondida. ¿Cuál de las leyes debe aplicarse? Se aplica la ley 1160/97. Y ahí tienen que responder en concordancia con lo establecido en el artículo 5 en su inciso 1, porque así dice. Después dice, ¿por qué? Es la pregunta. Entonces la respuesta va a ser, porque la sanción es, porque el hecho punible es regido por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible. ¿Verdad? O sea, el hecho punible se rige por la ley que estaba vigente en ese momento. Esa es la respuesta, no hay más. Ese es el porqué. ¿Cuál es el principio que rige a esta determinación? Es el principio, no es de la ley en el tiempo, eso no. Este es el principio de legalidad. El principio de legalidad es un principio bastante amplio, ¿verdad? De hecho, que arranca luego en el artículo 1, dice, nadie será, y esta parte es importante, artículo 1, nadie será sancionado con una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se hallen expresa y estrictamente descritos en la ley vigente con anterioridad a la acción. O sea, nadie puede juzgar una acción anterior con una ley posterior. Yo no puedo juzgar un hecho del 2007 con una ley del 2009. La ley tiene que ser anterior al hecho. En este caso, la ley 1160 es del año 97. Es una ley que se promulgó o que se publicó, que entró en vigencia 10 años antes del hecho. Entonces cumple con lo establecido en el principio de legalidad que establece el artículo 1 del Código Penal. Entonces ese es el razonamiento que tenemos que hacer. El principio que rige es el principio de legalidad, ¿verdad? Entonces acá la respuesta, si este es el caso planteado, la respuesta es que la ley, en concordancia, ¿verdad?, con el artículo 5, inciso 1, la ley aplicable va a ser la 1160/97, porque la ley tiene que ser juzgada en función, o sea, el hecho tiene que ser juzgado, mejor dicho, en función a la ley que se encontraba vigente al momento en el que se produjo, ¿verdad? Si el hecho sucedió en el 2007, hay que ver qué ley estaba vigente en el 2007. No importa la fecha del juicio, lo que importa es la fecha del hecho, ¿sí? Esa es la ley que debe aplicarse. ¿Por qué? Porque así está dispuesto en el artículo 5, inciso 1. Y pueden transcribir el inciso 1 de ese artículo y ahí ya tienen el porqué. ¿Cuál es el principio que rige? Como les dije, el principio de legalidad. Artículo 1, Código Penal. Ahí ya respondieron el punto 4. Ahora vamos a pasar al 5. ¿Me van siguiendo? Señora. Vos decís que sí, vas mencionando que el principio de legalidad ya está bien, o si hay que transcribir, porque de repente consideran incompleto o no. La verdad que no sé cómo. Yo no transcribí. Yo le puse, así mismo como les mencioné, yo puse, ¿verdad? Yo puse
Me acuerdo que puse la ley aplicable conforme a lo dispuesto en el artículo 5, inciso 1, puse yo. Y en el por qué transcribí el inciso 1. ¿Cuál es el principio que rige a esta determinación? Creo que decía la pregunta. Puse el principio de legalidad establecido en el artículo 1 del Código Penal. Eso fue toda mi respuesta. Y me puso bien, ¿verdad? Naturalmente, si ustedes quieren poner todo mejor, lo que abunda no daña, ¿verdad? Si quieren redundar, no hay ningún problema, ¿verdad? Métanle. O sea que no va a estar mal. Al contrario, va a estar bien si quieren. Bueno. Seguimos. Les reitero, si hay dudas, párenme, nos vamos a explicar. Dice, Constitución y Código Penal. Recuerden que en su librito rojo, en su Código Penal, tienen la Constitución, tienen el Código Penal, tienen el Código Procesal Penal y leyes complementarias. Acá en ese librito rojo está todito. Bueno. Dice, Constitución y Código Penal. Lee detenidamente el artículo 5 de la Constitución Nacional. Entonces tenemos que irnos a la Constitución Nacional, ya, a la Constitución. Vamos a mirar lo que dice la Consti. Está después del procesal penal, está la Constitución Nacional. Artículo 5. Vamos a mirar. Dice, de la tortura y otros delitos. Si tenés el código rojo, el chiquitito, está en la página 406. Voy a leer. Dice, artículo 5, Constitución Nacional, de la tortura y de otros delitos. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles, dice. Entonces establece eso el artículo 5 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Solamente por todo lo que habrá hecho Stroessner. Lee detenidamente el artículo 5 de la Constitución Nacional, señala su relación directa y específica con por lo menos 2 artículos del Código Penal en su parte especial. Entonces tenemos que irnos. ¿Cómo yo sé que es la parte especial del Código Penal? Ustedes habrán hecho su trabajo práctico, ¿verdad? Pero no importa, yo tampoco me acordaba, así que no se van a preocupar si es que no saben cuál es la parte especial. Tienen que irse a su índice. En el índice les va a indicar que la parte especial empieza en el artículo 105. Ahí empieza la parte especial. ¿Sí? Artículo 105 inicia la parte especial. ¿Y con qué inicia la parte especial? El artículo 105, que es el artículo más mencionado más o menos del Código Penal, inicia con el homicidio, que es el primer hecho punible de la parte especial. Vamos a leerlo. Dice, un ratito, 105, homicidio doloso. El que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años. ¿Y qué decía mi artículo 5 de la Constitución Nacional? ¿Cuál es la relación? Dice, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El genocidio es matarle a la gente, ¿verdad? Está relacionado. Nadie. No, ¿qué dice el Código Penal? El que matara a otro será castigado. ¿Qué dice la Constitución? El genocidio. La tortura, así como la desaparición forzosa. Entonces acá tenemos ya una posible relación entre homicidio, ¿verdad? Y genocidio. Pero no importa, si no te parece suficiente, existen artículos que hablan puntualmente lo del genocidio y la tortura y de desaparición forzosa. Tenemos que irnos al 125, 123, por ahí tenemos que irnos para ver eso. Acá está. Acá está. Tenemos, por ejemplo, posibles artículos. Tener el 105, yo usé el 105 y estaba bien. Podés usar el secuestro, que es artículo 126. Tiene relación con el artículo 5 de la Constitución. Porque nadie será privado de su libertad, dice, ¿verdad?
dice la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio, dice. Entonces tenés ya dos. Tenés el 126, que es secuestro, tenés el 105, que es homicidio, ¿verdad? Que tenés dos artículos y dos más te pedía. Pero si querés otro más, vamos a ver qué más podemos. La desaparición forzosa también hay acá. Quería decir dónde está. Este video. Privación de libertad, coacción, tratamiento médico sin consentimiento, secuestro, toma de rehén, extrañamiento de personas. Por acá estaba coacción, trata de personas, refinería, explotación sexual, de otra cosa. Había uno que hablaba de genocidio, che. Está aquí, por ahí ya decía dónde está. Un ratito. Artículo 319, genocidio. 319, ahí está. Eso era azul. Ahí está, genocidio. 319, genocidio también puede ser. Yo le puse, me acuerdo perfectamente, le puse 105 y 126, ¿verdad? Secuestro y homicidio. Porque el artículo 5 habla de homicidio por razones políticas, que sigue siendo un homicidio, y habla de secuestro. El secuestro es 126. Entonces pueden poner eso, ¿verdad? Porque la pregunta dice, lee detenidamente el artículo 5 que habla sobre eso, ¿verdad? Y señala su relación directa. Y ahí pueden poner, el artículo 5 de la Constitución manifiesta que se encuentran prohibidos el genocidio, el secuestro, el homicidio por razones políticas, lo cual concuerda con los artículos 125 y 105 del Código Penal, los cuales prohíben, no, los cuales hacen punibles conductas como la de matar a otra persona o la del secuestro, ¿verdad? Tipo, algo así pueden poner y ya va a estar respondida la pregunta, pero sí o sí no se olviden de poner los artículos, ¿verdad? Porque eso el profesor va a buscar, porque de hecho que él sabe de memoria, ¿verdad? Pero tienen que poner los artículos, eso demuestra que encontraron la relación, ¿verdad? Artículo, recuerden, si les pide el artículo 5 de la Constitución, la relación es con el 105 y con el 126. Eso para que tengan en cuenta y si quieren pueden anotar. Después dice, según la estructura del Código Penal, esto está en el libro de Casañas Levy, cita dos bienes jurídicos comunitarios y dos supraindividuales. 5 bienes jurídicos individuales protegidos por el Código Penal paraguayo. Vamos a buscar. Vamos a ir al libro de Casañas Levy. Esto estaba por acá. No estaba. A ver, no está acá. Les voy a decir en qué página van a encontrar. Un ratito. En la página 37 de Casañas Levy habla sobre los bienes jurídicos. Dice, dos bienes jurídicos comunitarios. El primero es el medio ambiente. El segundo, el sistema económico, entre otros. El sistema económico es el segundo bien jurídico que protege nuestro Código Penal. Entonces ahí tenés dos. Dos comunitarios ya tenés, ¿verdad? Comunitarios o supraindividuales es la misma cosa. Cuando habla de bien comunitario o supraindividual está hablando de lo mismo. Entonces tenés la economía, ¿qué te dije? El medio ambiente y el sistema económico. Después dice 5 bienes jurídicos individuales. En la misma hoja tenés los 5. Tenés la vida, obviamente, la integridad física, el honor, el patrimonio y la vida, la seguridad, la libertad, perdón, la libertad. Acá no está la libertad, raramente. Entonces vas a poner 5 bienes jurídicos, vas a poner la libertad, vas a poner la vida, la integridad física, el honor y el patrimonio. Esos son 5 bienes jurídicos individuales que están protegidos por el Código Penal paraguayo. Es mencionar nada más, ¿verdad? Acá escribió la persona que hizo este examen. Dice la vida, la integridad física, el honor,
El patrimonio, la propiedad, también la propiedad, súper bien. Después dice, comunitario puso, la naturaleza, el medio ambiente y el sistema económico. Así como está en el libro. Perfecto. Entonces, eso nomás es mencionar nomás. Página, como les dije, 37 de Casañas Levy. Después, esto también es importante, no está de más saber. El Código Penal protege bienes jurídicos. Ese es el objetivo de este Código Penal. Proteger bienes jurídicos. ¿Protege todos los bienes jurídicos? No. Pero protege los más importantes. Eso sí tenés que saber. Siguiendo con el criterio para la clasificación de crímenes y delitos de los hechos punibles del Código Penal, ¿qué debe tomarse en cuenta? ¿Qué debe tomarse en consideración para esta clasificación? Y para el hecho punible, vamos a ver el artículo 14 del Código Penal, en donde hay una serie de definiciones ahí para poder encontrar la posible respuesta. Dice, ¿qué debe tomarse en consideración? Mentira, artículo 14, digo. Artículo 13, ya estoy loco ya. Van a ir, 13. sí, artículo 13. Van a irse al artículo 13 y acá el código penal es como una especie de manual. El Código Penal te da las reglas de cómo funciona este libro. Él te va diciendo cómo lo que él funciona. Y en su artículo 13 te dice, clasificación de los hechos punibles. Inciso 1. Son crímenes los hechos punibles cuya sanción legal sea pena privativa de libertad mayor de 5 años. O sea, todo hecho punible cuya pena privativa de libertad sea de más de 5 años es un crimen. Esa es la regla. No importa hasta cuánto. Lo que te dice es que tiene que ser mayor a 5 años. O sea, el tipo base del crimen es 5 años. Menos de eso, no. El tipo base. Después se te pueden dar medidas, puede salir antes, lo que sea. Pero el tipo base de un crimen es 5 años. Después dice la segunda, y eso hay que transcribir a sí mismo como está. Inciso 2. Son delitos los hechos punibles cuya sanción legal sea pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa. Acá tenemos la primera distinción, ¿verdad? Tenemos la primera distinción. ¿Por qué? Porque lo que nos sugiere, lo que nos dice que estamos ante un crimen es cuando la expectativa de pena del tipo base es de 5 años para arriba. Cuando estamos delante de un delito, cuando el tipo base de la expectativa de pena, ¿verdad? Del hecho punible no supera los 5 años. Entonces, esa es la distinción que tenemos que hacer en concordancia con el artículo 13. Después dice, para esta clasificación de los hechos punibles será considerado solamente, y acá está la respuesta completa, el marco penal del tipo base. O sea, esta respuesta, no sé si considerarla incorrecta, pero es imprecisa cuanto menos, ¿verdad? La respuesta es que se considera el marco penal del tipo base. Esa es la distinción que debe tomarse en consideración para clasificar. Esa es la consideración. Artículo 13, inciso 3, si querés ser más puntual. Yo me acuerdo que transcribí los 3 incisos luego, ¿verdad? Pero si transcribís el inciso 3 del artículo 13, ya está súper bien. Porque ahí te da la distinción, ¿verdad? Es el marco penal del tipo base. ¿Qué decíamos que es el marco penal? Es el mínimo y el máximo, ¿verdad? El mínimo, artículo 38, es 6 meses. Y el máximo o sea, el mínimo que puede estar privado de tu libertad es 6 meses. Entonces los delitos, lo mínimo que puede estar privado de tu libertad es 6 meses. Lo máximo, 5 años. En los crímenes, lo mínimo que puede estar privado de tu libertad son 5 años. Y lo máximo puede llegar a 30, ¿verdad? Entonces, eso para que tengan en cuenta. Artículo 13, inciso 3. Yo, como le dije, transcribí los 3, ¿verdad? Por maniático.
Después dice, eh, me van siguiendo, ¿verdad? Me van captando lo que les voy comentando, lo que les voy diciendo. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Después dice, marca la opción correcta. Corresponde a la estructura o parte de los tipos penales los siguientes elementos: bien jurídico, conducta, sujeto pasivo, legítima defensa, estado de necesidad, sujeto activo, y no sé cuál es la otra, no sé cuáles son las otras. No, no había otro, ¿verdad, Sol? No, así no me sacaron. Así no me sacaron, ¿verdad? Bueno, Sí. vamos a irnos, vamos a ver si en el artículo 14 hablaba de esto. Creo que está en mi fila, qué mal no me acuerdo. Dice, corresponde a la estructura parte de los tipos penales. Vamos a ver si está acá tipo penal. Está la definición de tipo penal. Tipo legal, tipo base. No, tenemos que irnos entonces a el libro de Casañas Ley. Porque no tengo nomás el libro de Kennedy. Vamos a irnos a tipos penales, elementos de los tipos penales. Vamos a ver. Sistema de doble vía. Estructura del Código Penal. Tiempo y lugar del hecho, disvalor. Subsunción. Teoría de la acción. Hay una respuesta que no está acá que es la correcta. Postura dogmática, omisión. Tiene que haber una respuesta que sea, que es lo que hace rato les mencioné, ¿verdad? Para que sea un tipo penal, tiene que haber, primero que nada, una conducta. Tiene que haber, la conducta tiene que ser típica. Esa conducta típica tiene que ser antijurídica. Y esa conducta típica antijurídica tiene que ser reprochable. Entonces debería haber más abajo, si es que pudiésemos ver, ¿verdad? Lastimosamente no. Una respuesta en la que se exprese que tiene que haber conducta, o sea, acción. Puede ser conducta activa o omisiva. Tiene que existir la figura de la antijuridicidad. Perdón, antes de la antijuridicidad tiene que existir la tipicidad. Luego tiene que existir la antijuridicidad. Y por último, la reprochabilidad. Entonces, esa es según la estructura de los tipos penales, tienen que darse estos elementos, ¿verdad? Que es lo que yo empecé a mencionarles en el Word que estaba escribiendo, ¿verdad? Yo les dije al principio de que para que se pueda considerar un hecho punible, ¿verdad? Para que se somete a una estructura, ¿verdad? Para que ese hecho punible sea enmarcable dentro de un tipo penal, ¿verdad? El homicidio es un hecho enmarcable dentro de un tipo penal. ¿Por qué el homicidio? Si yo le disparo por la cabeza a Sol, ¿por qué ese disparo, por qué ese homicidio va a ser enmarcable dentro de un tipo penal? Porque primero que nada existe una conducta. La conducta es, en este caso, activa, porque le apunto con la pistola y le disparo yo a Sol por su cabeza. Entonces, cumplo con lo establecido en el primer peldaño de esa estructura del tipo penal, que es la conducta. Luego, una vez que se verifica que existe conducta, porque este es el ejercicio que hace el juez. ¿Hay conducta? Sí, hay conducta, le disparó por la cabeza. Luego se avanza. Esa conducta activa, en el caso que le haya disparado, es típica. ¿Qué significa que es típica? Si esa conducta que yo realicé está descrita dentro de los 325 artículos del Código Penal, es la pregunta. Y la respuesta es que sí, porque en el artículo 105 del Código Penal dice, el que matare a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 hasta 20 años, dice.
Entonces esa conducta es típica, está tipificada esa conducta. Y ahí entonces cumplo con el segundo requisito de esa estructura de mi tipo penal. Hay conducta, esa conducta es típica. Avanzo. Esa conducta típica es antijurídica. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de antijurídica? Contraviene a un bien jurídico. Y hace rato dijimos, ¿cuál es el bien jurídico más importante? La vida. La vida es el bien jurídico más importante. O la libertad. Están en igualdad prácticamente. Yo diría que la vida, ¿verdad? Pero la vida y la libertad son los bienes jurídicos más importantes, ¿verdad? Entonces, si matar es consecuencia de una conducta típica, está contraviniendo al Código Penal. Por lo tanto, es un hecho antijurídico. Matar es un hecho antijurídico. No hay duda. Obviamente depende mucho de las circunstancias, porque hay causa de justificación penal, ¿verdad? Pero ahora no vamos a entrar en eso. Está la legítima defensa, el estado de necesidad, la inexigibilidad de otra conducta, el exceso por confusión o terror. Vamos a ver eso mañana. Pero lo que tenemos que saber es que la regla, porque el Código Penal tiene reglas y excepciones. La regla te dice que si esa conducta que está tipificada afecta a un bien jurídico, daña a un bien jurídico, estamos ante una conducta típica antijurídica. Ahí ya cumplo con el tercer requisito de esa estructura de la punibilidad para que el hecho sea penable o punible, castigable en otros términos, ¿verdad? Y por último, ¿quién está cometiendo el hecho? Tengo que mirarle a la persona. ¿Quién está disparando el arma? ¿Es un nene de 5 años o es una persona de 32? Y yo pregunto, si un nene de 5 años le mata a su hermanito con una pistola, ¿el nene de 5 años se va a la cárcel? No, no se va a la cárcel. ¿Por qué? Porque el sujeto no es reprochable. Y ese es el cuarto elemento de la estructura del hecho punible, la reprochabilidad. Le miramos al sujeto quién cometió el hecho y en qué circunstancias. No es lo mismo que un nene de 5 años le mate a una persona a que un viejo como yo le dispare a una persona, le mate a una persona. Porque el juez le mira al sujeto. Cuando juzga la reprochabilidad, le mira al sujeto y las condiciones del sujeto. El sujeto de 5 años no es reprochable. Por lo tanto, si no es reprochable, no es punible. Para que el hecho sea punible, yo necesito que exista una conducta típica antijurídica y que sea reprochable. Cuando es reprochable, estoy ahí ante un hecho punible. Hay excepciones, pero la regla es esa, la regla general es esa. Un homicidio, ¿por qué es un hecho punible? Porque hay una conducta típica, antijurídica, porque contraviene al bien jurídico de la vida, que es cometida por un sujeto eventualmente reprochable. Una persona que está en todos sus cabales, es mayor de edad, plenamente consciente y en uso de sus facultades mentales. Es un sujeto reprochable. Ahora, vamos a hablar después de los grados de reprochabilidad, que es otra cosa, ¿verdad? Pero lo importante es eso, que se haga ese ejercicio de subsumir. ¿Qué es lo que es subsumir? Contrastar. ¿Qué dice mi estructura? ¿Qué dice mi código penal? Versus qué pasó. ¿Cuál fue el hecho que aconteció? Entonces, a eso se le denomina subsumir el hecho versus la norma, ¿verdad? Entonces, es importante comprender esa parte, ¿verdad? Para poder entender si estamos o no ante un hecho punible. Por eso, y ahí me extendí un poco, ¿verdad? Dice, marca la opción correcta, entonces corresponde a la estructura o parte de los tipos penales los siguientes elementos. Tendrían que haber elementos como la conducta, como la tipicidad, como la antijuridicidad, como la reprochabilidad. No hace falta que estén todos juntos. Sí, no, yo no me acuerdo si el profesor puso 2 o 3 nomás, no recuerdo. Pero si están los 2 o 3 y todos corresponden, la respuesta es correcta, ¿verdad? Acá, por ejemplo, se dan cuenta en la respuesta acá,
Dice bien jurídico. Sí, porque cuando hablamos de antijuridicidad, ¿qué estamos afectando? Estamos afectando al bien jurídico. Conducta también. Ahora, sujeto pasivo no tiene nada que ver acá. El sujeto pasivo está sobrando acá, ¿verdad? Entonces, busquen respuestas que contengan a los elementos de la estructura del hecho punible, ¿verdad? Del tipo penal. Como les digo, conducta, tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad y punibilidad también si le quieren agregar. Si están esos elementos, marquen esa respuesta. Eso es en cuanto a este examen. Ahora, no sé si quieren seguir, les voy a mostrar el examen que yo había desarrollado. Si es que... Ahí. No sé si ven mi pantalla ya. Sí, señor. ¿Sí? Buenísimo. Dice, marca la opción correcta. Según la definición del Código Penal, el hecho punible reúne los siguientes elementos. Y acá está lo que hablábamos recién, ¿verdad? Conducta típica, antijurídica, reprochable y punible. Estos son los elementos que tiene que reunir el hecho punible. Sí o sí. Sí o sí. Y esto le va a servir ahora y para toda la carrera, ¿verdad? Siempre tiene que haber una conducta. Luego de analizar si existe una conducta, se ve si esa conducta es típica. Esto se analiza de manera secuencial. Luego, si esa conducta típica contraviene a un bien jurídico, o sea, si es antijurídica. Y después se analiza al sujeto, la reprochabilidad. Si el sujeto que comete o que incurre en esta conducta típica antijurídica es o no reprochable. Entonces, si se cumplen esos cuatro presupuestos, estamos ante un hecho punible, ¿verdad? Acá menciona la punibilidad como un elemento más, porque es también un elemento más, pero eso dimos nosotros ahora en el segundo parcial, pero es un elemento más, la punibilidad. Después dice, marca las opciones correctas. En el error de prohibición, la persona. Bueno, el error de prohibición, me acaba de mostrar un poquitito a ver qué suerte que está esto de conducta típica antijurídica. Cada uno de estos elementos tienen excepciones. Como toda regla, tienen excepciones. Y nosotros ya habíamos visto a la conducta. Yo que les había dicho, la conducta puede ser activa u omisiva. Pero también existen tres escenarios en los cuales se considera que no existe conducta. Y les había mencionado yo, fuerza física irresistible, estado de inconsciencia y movimientos reflejos. En estos tres escenarios se considera que no existe la conducta. Por lo tanto, si el hecho que se quiere subsumir es como consecuencia de la fuerza física irresistible, no hay conducta. Y como no hay conducta, no hay hecho punible. Entonces, ese es el razonamiento que tenemos que hacer, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué hago este desarrollo? Porque vamos a llegar al error de prohibición. Después vemos que tenemos el segundo elemento. Vamos a suponer que existe conducta, ¿verdad? Vamos a suponer, existe conducta. Hay que ver si esa conducta es típica. ¿Qué quiere decir que la conducta sea típica? Que esté descripta dentro del Código Penal o de las leyes complementarias, porque también hay muchas leyes penales que están por fuera del Código Penal, en ese librito rojo que tenemos. Existe lo que se denomina error de tipo. ¿Qué es el error de tipo? ¿Cuál es la regla en nuestro Código Penal? Para saber la regla de nuestro Código Penal, tenemos que irnos al artículo 10, creo que era. Espérame que. Vamos a mirar. No, no es artículo 10. Acá está, artículo 17. Acá, como les digo, en los primeros artículos del Código Penal te da sus reglas de funcionamiento. Él te explica cómo funciona.
En el artículo 17 dice conducta dolosa y culposa. El Código Penal, por regla general, lo que castiga son las conductas dolosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Código Penal castiga toda aquella conducta que sea como consecuencia del conocimiento y de la voluntad del sujeto. Porque hay muchas veces que cometemos hechos punibles que no son directamente consecuencia de la voluntad. Yo no le quería pisar a la criatura se me puso enfrente del auto. Eso no es homicidio doloso. Si el Mitaí me cruzó enfrente del auto, yo no le vi. Pero también es un hecho punible. Aunque cuando decimos que no existe dolo, nos encontramos a lo que se le denomina error de tipo. La tipicidad, o sea, la regla en cuanto al Código Penal menciona que los hechos punibles que se sancionan por regla general son los dolosos. Entonces, cuando no estamos ante un hecho punible doloso, estamos ante un hecho punible que podría ser calificado como culposo. Todo lo que no sea doloso. ¿Qué requiere el dolo? El dolo requiere conocimiento y voluntad. O sea, yo le quiero matar y estoy en conocimiento de la consecuencia que tiene el hecho que voy a ejecutar. Conocimiento más voluntad. Sé lo que estoy haciendo y lo quiero hacer. Eso es dolo, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo hay error de tipo? ¿Cuándo existe un error de tipo? Cuando lo hago, pero no soy consciente de lo que estoy haciendo. Yo lo hice, pero no era consciente de lo que estaba haciendo. No lo quería hacer. Lo hice por accidente, por culpa, no por intención. Por eso daba el ejemplo de atropellar a una persona sin querer, ¿verdad? Vos te ibas por Soy Ayala tranquilamente a la velocidad prudencial y salió mitad y ahí que su mamá no le cuidó y le pisaste y le mataste. Eso es a lo que se le denomina error de homicidio culposo. Y existen 3 grados de... Pero eso no vamos a ver ahora, ¿verdad? De dolo, pero eso no vamos a ver ahora. Lo que sí estamos viendo es que cuando no existe conocimiento y cuando no existe voluntad, que eso es dolo, conceptualmente hablando, estamos ante un error de tipo. Ese es el error de tipo. Cuando hay un disvalor en la acción, dice el profesor, ¿verdad? Porque yo hice, pero no lo quería hacer. Ese es el disvalor en la acción. Cometí el hecho, pero no, yo no lo quería hacer realmente. Entonces ahí estamos ante un error de tipo. En estos casos, cuando existe error de tipo, también se podría considerar, pero esto bajo análisis bastante finos, ¿verdad? De que no estamos ante un hecho punible. Después vamos a irnos a la antijuridicidad. ¿Qué decíamos nosotros respecto a la antijuridicidad? Cuando afectábamos a un bien jurídico. Y ahí mencionábamos cuáles eran los bienes jurídicos individuales: la vida, la libertad, el patrimonio, la integridad, la seguridad. Esos son bienes jurídicos individuales, ¿verdad? Entonces, cuando el hecho afecta a uno de esos bienes jurídicos, estamos ante un hecho antijurídico, ¿verdad? Ahora bien, hay ciertas conductas típicas que afectan a un bien jurídico, pero que están justificadas. A ese tipo de hechos se los denomina, se les denomina causas de justificación penal. Por ejemplo, artículo 19, legítima defensa. Yo pregunto, Tania me quiere matar. Tiene la pistola ya apuntándome a mi cabeza. Me está a punto de disparar. Y yo, antes de que ella me dispare, para evitar que ella me mate, le clavo un cuchillo en su cuello. Y le mato yo primero.
Yo pregunto, ¿cometí un hecho antijurídico? ¿Incurrí en una conducta típica antijurídica? La respuesta es que sí, porque le maté. ¿Pero en qué contexto le maté? Le maté para que ella no me mate. Ese es el contexto. Y ese contexto está previsto en el artículo 19, el de la legítima defensa. Y dice, no obra antijurídicamente. Acá ya te da la respuesta. Si el profesor te pregunta, ¿la legítima defensa es un hecho antijurídico? No, no es un hecho antijurídico. Las primeras tres palabras del artículo 19 te dicen, no obra antijurídicamente. Quien realizara una conducta descripta en el tipo legal de un hecho punible. Cuando hablamos nosotros de un hecho descrito, de una conducta descrita en el tipo penal, la conducta típica. Si yo le mato a Tania, estoy incurriendo en una conducta típica, que es la conducta descrita en el artículo 105. En este caso, porque esta es una excepción, esta es una causa de justificación penal. Dice, no obra antijurídicamente quien realizara una conducta descripta en el tipo legal de un hecho punible, cuando ella fuere necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente, esta es la palabra clave, presente y antijurídica. La agresión que vas a sufrir tiene que ser presente y tiene que ser antijurídica. A un bien jurídico propio o ajeno. El profesor te va a poner, y esto no está en el examen que estaba mostrando hace rato Sol, pero ahora me acordé. En el examen sale falso y verdadero o selecciona la respuesta correcta, no me acuerdo, ¿verdad? Y sale la legítima defensa. Y el profesor trastoca el artículo. ¿Qué hace el profesor? Cambia el orden de las palabras del artículo 19 y complica la situación. Pero asegúrense de que si eso les sale el día jueves, estén todos los elementos importantes de la legítima defensa. ¿Cuáles son los elementos importantes de la legítima defensa? Primero que nada, cuando dice, a partir del punto seguido, a partir de la coma, cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien jurídico propio y ajeno, o perdón, propio o ajeno. Si te pone propio y ajeno, está mal. Tiene que ser propio o ajeno, porque el profesor cositas como esa le cambió y ahí el rollo se equivocó. Entonces tengan cuidado con eso. Pero continuando, cuando nos detenemos a entender si esa conducta típica es antijurídica, tenemos que saber que existen causas de justificación penal. Existen causas de justificación penal. La primera es la legítima defensa. Cuando yo, en el intento de proteger mi bien jurídico, que es mi vida, no solamente estamos hablando de matar, ¿verdad? Pero es el caso más gráfico de todos. Yo, en el intento de proteger mi bien jurídico más preciado, que es mi vida, rechazo una agresión presente y antijurídica, ¿verdad? Entonces, cuando yo le mato a otra persona en ese contexto, eso es una causa de justificación penal. Por lo tanto, no estamos ante una conducta antijurídica. ¿Es una conducta típica? Sí, pero no es antijurídica. Como consecuencia, no estamos ante un hecho punible. El que mata por defensa propia no comete un hecho punible. Esa es la conclusión. Esa es la primera causa de justificación penal. En cuanto a la antijuridicidad, ¿verdad? Cuando hablamos de antijuridicidad, la primera causa de justificación penal es la legítima defensa. Ahora vamos a ver la segunda, que es el estado de necesidad. Y dice, no obra, artículo 20, no obra antijurídicamente quien en una situación de peligro presente para un bien jurídico propio o ajeno lesionara
el mismo u otro bien para impedir un mal mayor que no sea evitable de otra manera. Yo acá daba el ejemplo cuando estudiábamos para el primer parcial o el segundo parcial, no me acuerdo, de que pasa mucho, ¿verdad? Vos estás en el estacionamiento del supermercado y ves dentro del auto a una criatura que se está asfixiando, está a punto de morir la criatura, ¿verdad? ¿Y vos qué haces? El auto está llaveado. Tenés que romper el vidrio solamente para quitar a la criatura. Entonces, ¿qué quiere decir romper el vidrio para quitarle a la criatura del auto? Ocasiona un mal menor al romper el vidrio para evitar un mal mayor, que es la muerte de esa pobre criatura que se va a asfixiar dentro del auto. Otro ejemplo. Se está incendiando un local o yo quiero comprar remedio para mi hijo. Se está muriendo mi hijo y no tengo remedio. Son las 2 de la mañana. Está todo cerrado. ¿Qué hago? Me voy, robo una farmacia. Ocasiono un mal menor, que es robar la farmacia, para evitar un mal mayor, la muerte de mi hijo. Entonces a eso se le denomina estado de necesidad. El estado de necesidad también es una causa de justificación penal, al igual que la legítima defensa. Son las dos primeras causas de justificación penal que estamos viendo. Entonces ese es el estado de necesidad. No obra antijurídicamente, dice el inciso 2, quien realizara el tipo legal de un hecho punible por omisión también, cuando no podía ejecutar la acción sin violar otro deber de igual o mayor rango, ¿verdad? Muchas veces estamos ante el hecho de que esto se da, de que estamos viendo a una persona que necesita ayuda, sufrió un accidente, pero no podemos invadir una propiedad privada, por ejemplo. Entonces, tenemos ahí un hecho de que si yo invado la propiedad privada, no sé, puedo ser objeto de un hecho punible. ¿Qué es más importante, salvar a la persona o invadir la propiedad privada? Acá la ley, en cuanto a los hechos punibles de omisión, nos da la posibilidad, y leo de vuelta, no obra antijurídicamente, dice, o sea, estamos exentos de responsabilidad. Quien realizara el tipo legal de un hecho punible de omisión. ¿Cuál es un hecho punible de omisión? La omisión de auxilio. Cuando no podía ejecutar la acción, yo no le podía auxiliar sin violar otro deber de igual o mayor rango, ¿verdad? Yo no podía ir a auxiliarle porque ir a auxiliarle incurría en invasión de propiedad privada. Entonces, en este caso, yo estoy exento, no obro antijurídicamente. Esa también es una causa de justificación penal, dentro de lo que hablamos del estado de necesidad, ¿verdad? Entonces, dos puntos importantes. Las primeras dos causas de justificación penal son la legítima defensa y el estado de necesidad. Después está el tercero, que es el exceso por confusión o terror. Dice, artículo 24, el que realizara un hecho antijurídico excediéndose por confusión o terror en los límites de la legítima defensa o de un estado de necesidad justificante, será eximido de pena. Esto se da en los casos en donde el hecho no se encuadra dentro de una legítima defensa, no se encuadra dentro de un estado de necesidad, entonces tiene como fronteras un poco más amplias, un poco más flexibles, es un poco más tolerante con la víctima cuando hablamos en los términos del exceso por confusión o terror. Y va más o menos por este lado, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo un poco escandaloso. Mismo evento, ¿verdad? Tane me va a matar y yo, en vez de meterle una puñalada, le meto 18 puñaladas, ¿verdad? Ese puede ser un caso de exceso por confusión o terror, ¿verdad? Ya me excedo, hablando de manera, vamos a decir, rápida, ¿verdad? En lo que es la legítima defensa. Ya ocurre un abuso, ¿verdad? Entonces probablemente esto podríamos tenerlo como un ejemplo. O también se da bastante de que yo estoy en la noche durmiendo en mi casa
estoy durmiendo. Y escucho que alguien entra en mi casa, escucho movimiento. Y disparo en la oscuridad. Era mi hermano. Y le maté a mi hermano. Pero yo disparé porque estaba atemorizado, estaba confundido, no sabía que era mi hermano, estaba en la oscuridad, pensé que era un ladrón, pensé que era, ¿verdad? Entonces eso es el exceso también por confusión o terror. Son garantías que le da el Código Penal ante ese tipo de acontecimientos, ¿verdad? Y después tenemos a la inexigibilidad de otra conducta. Entonces tenemos ya tres causas de justificación penal: la legítima defensa, el estado de necesidad, el exceso por confusión o terror, y tenemos la inexigibilidad de otra conducta. Y yo acá ponía el ejemplo de Jack y Rose, ¿verdad? Quien más, quien menos alguna vez habrá visto el Titanic, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba en el Titanic? Estaban en la última parte, ¿verdad? Estaban Jack y Rose en el océano, -3 grados bajo cero, y una puerta nomás tenía un pedazo de madera. O se moría él o se moría ella, ¿verdad? Porque la puerta no le iba a aguantar a los dos, según la película. Entonces, o él le mataba a ella o ella le mataba a él, que es lo que terminó haciendo románticamente, ¿verdad? Dejó que él se muera y después le tiró al fondo del mar. A eso se le denomina inexigibilidad de otra conducta. No tenía otra cosa que hacer Rose. Porque si ella no le mataba a Jack, Jack seguramente le iba a matar a ella. Porque esa puerta no le iba a soportar a los dos, ¿verdad? Y leo el artículo. Artículo 25. Dice, el que realizara un hecho antijurídico. ¿Cuál es un hecho antijurídico ahí? Matarle, ¿verdad? Para rechazar o desviar de sí mismo, de un pariente o de otra persona allegada a él, un peligro presente para su vida, su integridad física o su libertad, será eximido de pena cuando, y acá nos da las circunstancias, cuando, atendidas todas las circunstancias, no le haya sido exigible otra conducta. O sea, el tipo o la tipa no tenía otra cosa que hacer, era lo único que podía hacer, no había otra cosa. En caso de haber sido exigible otra conducta, la pena podrá ser atenuada con arreglo del artículo 67. Entonces, acá tenemos las cuatro causas de justificación penal: legítima defensa, estado de necesidad, exceso por confusión o terror y la inexigibilidad de otra conducta. En estos o bajo estos cuatro escenarios se considera que el sujeto no obra antijurídicamente. Como no obra antijurídicamente, no estamos ante un hecho punible. O sea, si hoy Rose le matase a Jack, así como le mató en el Titanic, Rose no estaría ante un hecho punible. ¿Por qué? Porque lo que ella cometió cuando le mató a Jack, cuando le soltó su mano, se denomina inexigibilidad de otra conducta. No tenía otra cosa que hacer. O se moría ella o se moría él. Ahora avanzamos a la reprochabilidad. ¿Qué decíamos que era la reprochabilidad? Cuando le mirábamos al sujeto. ¿Quién cometió el hecho punible? O el presumible hecho punible, ¿verdad? ¿Quién lo que cometió? ¿Un mitaí de 12 años? ¿Un loco? ¿Un enfermo mental? ¿O una persona con todas sus capacidades físicas y mentales? ¿Quién lo que cometió? También en cuanto a la reprochabilidad, tenemos una causa de justificación que está expresada en los artículos 22 y 23. Perdón, 21, 22 y 23. ¿Quiénes son reprochables? Eso es lo que vamos a ver. En este caso, ¿quiénes lo que no son reprochables? Vamos a mirar, ¿verdad? Vamos a leer el artículo 21. Dice, o sea, cuando hablamos de la reprochabilidad, siempre le miramos al sujeto que incurrió en esa conducta típica antijurídica. Eso es lo que estamos mirando. Artículo 21. Responsabilidad penal de las personas menores de edad. Está exenta de responsabilidad, díselo, penal la persona que no haya cumplido 14 años de edad. O sea, si yo tengo 13 años, puedo ir y matarla a medio mundo si quiero. No, en Paraguay, ¿verdad? Oigan, no tengo responsabilidad penal. Eso dice la norma. Para mí está súper mal, ¿verdad? Pero bueno, eso dice la ley.
a partir de los 14 años uno tiene responsabilidad penal. O sea, a partir de los 14 años uno puede cometer un hecho punible. Artículo 22, error de prohibición. Y comiénzalo así. No es reprochable, dice. ¿Y de qué estamos hablando? De la reprochabilidad. Y dice, no es reprochable el que al realizar el hecho desconozca su antijuridicidad, cuando el error le era inevitable. Y después dice, punto y seguido. Pudiendo el autor evitar el error, la pena será atenuada con arreglo al artículo 67. Y yo acá suelo poner el ejemplo de Yolanda Park, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con Yolanda Park? Voy a trastocar un poco el escenario, o sea, lo que pasó en realidad, y lo voy a adaptar para que encaje dentro de este artículo 22, ¿verdad? ¿Qué pasó con Yolanda Park? La tipa es una presentadora de televisión, gana mucha plata, es famosa influencer nambrena. Necesita de un contador o de un administrador para que éste sea el que maneje todas sus finanzas, ¿verdad? Ella no sabe de contabilidad. Ella contrata a una persona para que esa persona sea la que declare su IVA, su renta, su IRASI, todo lo que sea, ¿verdad? El contador es el encargado. Ella toma todos los recaudos para no incurrir eventualmente en un hecho punible como el de la, ¿cómo se llama cuando no pagas tu impuesto? Tiene su nombre. Se me fue ahora. Evasión. Evasión impositiva, ¿verdad? La evasión impositiva eventualmente es un hecho punible. En algún lado está del Código Penal, ¿verdad? Entonces, Yolanda Park toma los recaudos, le contrata un estudio contable, toda una hambrena, le paga todo. Igual así todo, su contador o cometió un error, no sabemos si fue doloso, culposo, si se equivocó o si se equivocó medio en embotadura, no sabemos eso. Pero lo que sí que Yolanda Park incurrió en evasión impositiva. Ese es el hecho. Yolanda Park evadió impuestos. Entonces, estamos ante un hecho punible. ¿Qué puede alegar Yolanda Park ante el magistrado? Señor juez, yo contraté un estudio contable para que lleve mi contabilidad, justamente porque no soy una profesional. Pago por el servicio de la empresa de contabilidad y aún así cometo evasión impositiva. Entonces, esa conducta se enmarca dentro del error de prohibición. Ella trató de evitar el error de todas las maneras posibles. Contrató un experto en la materia y aún así cometió el Y hecho el de artículo 261 habla sobre la evasión de impuestos. evasión de impuestos. Excelente. Entonces, si el juez le quiere imputar, o el fiscal en este caso, ¿verdad? Le quiere imputar por el artículo 262, entonces ella eventualmente puede alegar el error 261, perdón. Ella puede alegar entonces lo que establece el artículo 22, el error de prohibición. Yo tomé todos los recaudos. El error me era inevitable. Yo tomé todos los recaudos. Naturalmente tiene que probar eso, ¿verdad? Pero trastoco un poco el ejemplo para que se entienda nomás en qué consiste el error de prohibición, ¿verdad? O también puede darse error de prohibición cuando la norma es muy específica. Hay tipos penales que son muy obvios, ¿verdad? Robar, matar, lesionar, injuriar, difamar, son tipos penales recontra conocidos, ¿verdad? Todos sabemos que si yo mato me voy preso. Pero hay tipos penales muy específicos, como por ejemplo quemar basura. Yo, por ejemplo, no sabía que quemar basura era un tipo penal, ¿verdad? Delitos ambientales. Yo no sabía. Entonces uno puede eventualmente, puede alegar en su defensa que ese tipo penal es muy específico. No sabía que estaba prohibido. Pero esto solamente se da para casos excepcionales, ¿verdad? No, vos no podés decirle, señor juez, yo no sabía que estaba prohibido matar. No, pero hay tipos penales muy específicos, ¿verdad? Entonces, en ciertas circunstancias también se puede alegar el error de prohibición
yo no sabía que estaba prohibido, dicho de otra manera, ¿verdad? Para que ese sujeto no sea reprochable. Voy a cargar mi computadora un ratito porque se va a apagar. Espérenme que voy a enchufar. Un segundo. Ahí. Ok. Bueno. Entonces, avanzando. También entonces tenemos nosotros algunas excepciones en cuanto a la reprochabilidad de las personas. ¿Quiénes no eran reprochables? Estábamos mirando. Los menores de edad, ¿verdad? O cuando existía la figura del error de prohibición, artículo 22. Y por último el artículo 23, trastorno mental. Trastorno mental. No es reprochable, así luego empieza el artículo, el que en el momento de la acción y omisión por causa del trastorno mental de desarrollo psicoincompleto o retardado o de grave perturbación de la conciencia fuera incapaz de conocer la antijuridicidad del hecho o de determinarse conforme a ese conocimiento. Cuando por las razones señaladas en el inciso anterior el autor haya obrado con una considerable disminución de su capacidad de conocer la antijuridicidad del hecho o determinarse conforme a este conocimiento, la pena será atenuada con arreglo al artículo 67. Acá lo que tenemos que seguir es la regla del inciso 1 del artículo 23. No es reprochable el que en el momento de la acción o omisión por causa de trastorno mental o de desarrollo psicoincompleto, retardado o grave, perturbación de la conciencia, fuera capaz de conocer la antijuridicidad del hecho. O sea, si un loco, si un esquizofrénico, si un retardado mental comete un hecho punible, ese sujeto no es reprochable. Eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Acá tenemos la tercera excepción en cuanto a la reprochabilidad del sujeto. La primera excepción eran los menores de 14 años. Los menores de 14 años no son reprochables. La segunda excepción, cuando se alegaba el error de prohibición, tomando todos los recaudos para no cometer un error, tomando todos los recaudos para no cometer algún tipo de hecho punible, inevitablemente se comete un hecho punible. Y la tercera, que es el trastorno mental. En estos casos, el sujeto que comete la conducta o que incurre en la conducta típica antijurídica no es reprochable. Como no es reprochable, el hecho no es punible. Ese es el razonamiento entonces que tenemos que hacer. Entonces ahí es cuando vemos que en cada uno de los elementos de la estructura de la punibilidad existen excepciones. Y reitero por última vez, ¿cuáles son las excepciones en cuanto a la conducta? Es la fuerza física irresistible, los movimientos, reflejos y el estado de inconsciencia. Esas son las excepciones en cuanto se considera que no hay conducta. Cuando se considera que hay error de tipo en cuanto a la tipicidad, cuando hay un disvalor en la acción, o sea, cuando no hay dolo. Luego pasamos a la antijuridicidad. ¿Cuándo se considera que no existe antijuridicidad? Cuando existe una de las 4 causas de justificación penal. ¿Cuáles son las 4 causas de justificación penal? La legítima defensa, el estado de necesidad, el exceso por confusión o terror y la inexigibilidad de otra conducta. En estos 4 escenarios se considera que la conducta típica no es antijurídica. Y luego pasamos a la reprochabilidad. Cuando el que cometió la conducta típica antijurídica es reprochable o no, es la pregunta. Le miramos al sujeto. ¿En qué casos no es reprochable? Cuando estamos ante un menor de 14 años, cuando
la persona que comete el hecho toma todos los recaudos para no haberlo cometido, no obstante fue inevitable incurrir en el hecho, o sea, estamos hablando del error de prohibición, o cuando el sujeto que comete el hecho está tomado por un trastorno mental, artículo 23. En estos tres escenarios, el sujeto no es reprochable. Ahora, si fue una persona de 30 años que le mata a Surapilla, estamos ante una conducta, porque le disparó, típica, está tipificado, artículo 105, antijurídica, porque contraviene a un bien jurídico que es la vida, y es totalmente reprochable, porque es un sujeto de 30 años que está recontra sano de su cabeza. Entonces, en este caso, estamos ante un hecho punible. Ese es el razonamiento que tenemos que hacer. Y ahora vamos a avanzar. Dice, marca las opciones correctas. En el error de prohibición, la persona actúa con dolo, es la pregunta. No, justamente no actúa con dolo. Al contrario, intenta evitar cometer un hecho punible, pero le es inevitable, entonces no actúa con dolo. ¿Puede actuar con culpa? Tampoco, no actúa con culpa. La persona busca evitar cometer el hecho punible. Obra por error de tipo legal. ¿Cuál es el error de tipo? Nosotros decíamos, cuando había un disvalor en la acción. ¿Qué era el dolo? Conocimiento más voluntad. Cuando hay error de tipo legal, estamos hablando de que existe un disvalor en la acción de la persona. En este caso no. Desconoce la antijuridicidad del hecho. Este es un caso que sí puede ser considerado como error de prohibición. Yo no sabía que estaba prohibido quemar basura, señor juez. Es una norma, es un tipo penal muy específico, ¿verdad? Yo desconocía eso. Entonces, esta es la respuesta correcta. Obra por desconocimiento en el tipo legal. En este caso, no es que desconoce el tipo legal. Lo que se desconoce es la antijuridicidad del hecho. Eso es lo que se desconoce. Cuando nosotros hablamos de tipo legal, tenemos que ir al artículo 14. Acá dice el tipo legal. Dice, tipo legal, el modelo de conducta con el que se describe un hecho penalmente sancionado a los efectos de su tipificación. La persona que incurre eventualmente en un hecho punible no sabe que está actuando eventualmente mal o bien, ¿verdad? Cuando hablamos de homicidio, cuando hablamos de secuestro, cuando hablamos de privación de libertad, de lesión, ¿verdad? De robo, uno conoce su conducta, ¿verdad? Lo que uno desconoce eventualmente es la antijuridicidad de su conducta. Por eso es lo que, como desconocimiento de la antijuridicidad, el hecho es que eventualmente estamos ante un error de prohibición. No ante el desconocimiento del tipo legal, porque el tipo legal lo que describe es la conducta de la persona. Después, pudiendo evitar el error respecto a la antijuridicidad, realiza el hecho, pero será atenuada su pena en el caso, para el caso, perdón, su pena en el caso. Eso está establecido en el artículo 22, en su inciso, perdón, en el segundo, en la segunda, ¿cómo se le llama esto? En la segunda frase, no sé, después del punto y seguido dice, pudiendo el autor evitar el error, la pena le será atenuada. O sea, si se puede comprobar que el autor podía evitar el error, la pena se le va a imputar, pero la pena va a ser atenuada. O sea, se va a bajar un poco la pena. Eso es lo que nos dice. Entonces, en cuanto a las respuestas correctas, cuando nos menciona el error de prohibición, ¿verdad? La persona desconoce la antijuridicidad y pudiendo evitar el error respecto a la antijuridicidad, realiza el hecho, pero será atenuada su pena para el caso. Ambos están establecidos en el artículo 22, ¿verdad? O sea, la respuesta está luego en el artículo 22. Después, acá ya está, esto ya respondimos. Cita 5 bienes jurídicos, ya lo hicimos en el examen que proyectamos hace un rato. A ver un ratito. Un ratinho. Ok.
Dice, responde brevemente. Esto también ya vimos. Explica el concepto de protección de la sociedad que cumple el derecho penal. Sí, porque este era el examen que yo había hecho antes de rendir y fue bastante parecido. Ahí está, asegurar el control para prevenir o suprimir los conflictos humanos y afirmar las normas fundamentales de la sociedad, el resultado de una cierta estabilización de las conductas que permite la convivencia. O sea, para eso está esta es la primera pregunta del examen que hace rato habíamos proyectado, ¿verdad? Para eso existe el derecho penal, ¿verdad? Para extraer a aquellas personas que cometen hechos punibles, ¿verdad? Tratar de que la pena les vuelva a insertar, ¿verdad? Evitar justamente conflictos humanos como producto del asesinato, del robo, de la lesión, ¿verdad? Una respuesta bastante intuitiva. Yo esto les voy a pasar luego al final, ¿verdad? Para que puedan leer y yo les ponía así la página y todo inclusive, ¿verdad? Después dice, marca las opciones correctas según el Código Penal a los efectos de determinar el tiempo del hecho punible. Se tendrá por realizado cuándo, dice. Y una de las respuestas dice, al momento de la producción del resultado. No, no, claro que no. Cuando se comete el hecho, es no cuando está el resultado. Donde el autor o partícipe ejecutó la acción, tampoco. Al momento en que el autor haya ejecutado la acción. Esa es la respuesta correcta. Artículo 10. Al momento que el partícipe haya ejecutado la acción, también se considera en ese momento el tiempo del hecho, ¿verdad? Tenemos que normal al artículo 10 y ahí tenemos las respuestas correctas. Al momento en que el autor o partícipe hubiera debido ejecutar la acción, en caso de omisión, también se considera el tiempo del hecho punible. Porque si yo cometo un hecho punible por omisión, ¿cuál se considera el tiempo del hecho? El tiempo del hecho en un hecho punible de omisión se considera en el momento en el que debería haber hecho yo. O sea, si estamos hablando de una omisión de auxilio, de un tipo que está tirado sobre acceso sur, que se está muriendo, y yo me hago el Yembotabú, el tiempo del hecho, ¿cuál va a ser la fecha en la que aconteció esa omisión de auxilio? Va a ser exactamente la fecha en la que el tipo se accidentó y yo pasé por enfrente y no le di bola. Entonces a eso es lo que se denomina al momento en que el autor o partícipe hubiera debido ejecutar la acción. Yo le debía haber auxiliado en caso de omisión, ¿verdad? Pero no lo hice, entonces cometí una omisión. Entonces ese momento se considera como el tiempo del hecho punible. Y la última respuesta, donde el autor o partícipe debió ejecutar la acción en caso de omisión. Entonces, las tres, no es dónde, es al momento. Ahí está la respuesta también, estas son respuestas que el profesor ponía, que son como cáscaras de banana. Es al momento la respuesta, no es dónde. Dónde es lugar. Nosotros estamos hablando tiempo del hecho. Si hablamos lugar del hecho, la respuesta correcta es dónde. Pero si hablamos del tiempo del hecho, la respuesta es al momento. Porque lo que estamos fijando es en qué momento se considera que se cometió el hecho punible. Después, esto es exactamente el ejercicio que nos mostró hace rato, o sea, que proyectamos hace rato. Lo único diferente es que se cambiaron los nombres literalmente, ¿verdad? Y ahí está la respuesta, ¿verdad? La ley 1160/97, en concordancia con el artículo 5, inciso 1, es aplicable al principio de legalidad, ¿verdad? ¿Cuál era el razonamiento que hacíamos nosotros acá? Que decíamos que la ley que va a regir ese hecho punible es la ley anterior que se encontraba vigente al momento, ¿verdad? Si yo le maté a alguien hoy, 6 de junio, entonces, ¿cuál ley es la que se me aplica a mí? Pues es la ley anterior que está vigente al momento en que yo le maté a la persona, ¿verdad? Eso está en concordancia con nuestro Código Penal en su artículo 5, inciso 1, ¿verdad? Y el principio que rige eso es el principio de legalidad. Nadie puede ser juzgado por un hecho que no esté tipificado en la norma al momento de que esa norma esté vigente. Eso es lo que estipula el artículo 1 del Código Penal. Después dice, marca todas las opciones correctas.
Y acá me voy una respuesta, una pregunta similar. Corresponde a la estructura de de los tipos penales los siguientes elementos. La conducta, ¿se acuerdan de la conducta? Conducta típica, antijurídica, reprochable, decimos, ¿verdad? Y el error de tipo. ¿Por qué el error de tipo? ¿Verdad? Porque estábamos hablando justamente de la tipicidad. ¿Se acuerdan de la tipicidad? La tipicidad conforma parte de la estructura del tipo penal, ¿verdad? Después dice marca todas las respuestas correctas. Son delitos. Y acá tenemos que ir al artículo. Esto va a salir en el examen del juez. Esto tiene que usar su código. ¿Cómo yo sé cuándo estamos ante un delito y cómo yo sé cuándo estamos ante un crimen? Tenemos que irnos necesariamente al artículo 13 del Código Penal. Ahí está la regla. El delito era cuando o sea, el delito era cuando la pena privativa de libertad no excede de los 5 años, ¿verdad? Va hasta los 5 años o multa. Y el crimen, en cambio, es cuando la pena privativa de libertad es no menor a 5 años. Entonces, esa es la, esa es la característica del crimen y del delito para tener en cuenta a la hora de evaluar. Y vamos a ver, vamos a analizar cada uno. Vamos yendo al artículo 188, estafa mediante sistemas informáticos. Vamos a analizar cada uno. 188. Dice el 188. Estafa mediante sistemas informáticos. Lo que nosotros tenemos que mirar es solamente la pena privativa de libertad para considerar si es delito o crimen. El que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido influyera sobre el resultado de un proceso de datos que te da toda la descripción del hecho punible. Dice, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Entonces, ¿estamos ante un delito o estamos ante un crimen? Pregunto. ¿Delito o crimen? Estafa mediante sistema informático. De hasta 5 años o multa, dice. ¿Quién me puede responder? Karen, Deo, Sol. ¿La estafa mediante sistema informático es delito o crimen? O ya se durmieron todos ya. No saben que dormir, por favor. Hola. 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 ¿Vos me vas siguiendo, Sol? Sí, la estafa no es un delito. Sí, pero para eso tenés que irte al artículo 188 y tenés que leer cuál es la pena. Dice, y leo de vuelta, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. ¿Y qué decía mi artículo en cuanto a los delitos y los crímenes? Los delitos van hasta una pena privativa de libertad de hasta 5 años, decían, ¿verdad? Entonces, estamos ante un delito. Después podemos ir a la estafa. ¿Qué dice la estafa? Dice, será castigado, ya leo nomás la parte del será castigado del 187. Será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa también. Entonces la estafa también es un delito nomás. Le vamos al hurto agravado, 162. ¿Qué dice el 162? Vamos a leer solamente ya la pena privativa de libertad, ¿verdad? Para no irnos tan lejos, ¿verdad? Dice Hurto agravado. el hurto agravado. Dice, cuando el autor hurtara. La pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Sí, pero aumentada dice. Pero vamos a ver acá. Eso es un agravante. Cuando dice aumentada es un agravante. Y cuando dice atenuada es un atenuante. Pero hay que ver el marco penal. Vamos a buscar. Una cosa negativa expuesta, especialmente instalación de seguridad. Esos artículos más largos te pone el profesor. O sea, qué desgraciado, güey. Momento regular, padeciendo de hasta 10 años.
Ok. Artículo 62. No dice, che. Hurto. El que con intención de apropiarse de una cosa mueble ajena sustrajera a la posesión de otro será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años con multa. El hurto es 5 años. Y el hurto agravado. Voy a leer todo el artículo. Voy a hacer lo que no quería hacer. Cuando el hurto hurtaba del interior de la iglesia u otro edificio, lugar cerrado, una cosa significativa del arte, una cosa especialmente protegida, comerciable, aprovechándose de la situación, maquinarias agrícolas, habiendo con el fin de hacer el hecho, entrado mediante apertura forzosa, logrado la entrada, penetrado, lugar falso, permanecido oculto, y sí, la pena podrá ser aumentada hasta 10 años. Acá estaba la trampa de este profesor, ¿verdad? En este caso, estamos ante dos artículos diferentes, sí. Pero cuando dice podrá ser aumentada, estamos ante un agravante, no estamos ante un tipo penal. El tipo penal del hurto es igual al del robo. Está el robo y el robo agravado. El homicidio agravado. El tipo penal del hurto es de hasta 5 años, como dice el artículo 161. Entonces, marquen nomás que el hurto agravado también es un delito, ¿sí? Porque cuando habla de podrá ser aumentada, aumentada es la palabra de agravante. Entonces, no es que el delito es un crimen, perdón, el hurto agravado es un crimen. El hurto agravado es un delito, sigue siendo un delito. Solamente que al agravarse el delito, justamente, ¿verdad? Que es un agravante del delito, que del delito del hurto, es que la pena va hasta los 10 años. El hurto agravado. Cuando el hurto tiene una agravante va hasta 10. Pero el hurto, como tipo penal como tal, tiene un marco penal de hasta 5 años. En el último inciso nada más, en el inciso D, si es que vos estabas dentro de un edificio oculto, una morada, un local comercial, un despacho u otro lugar cerrado, la pena podrá ser aumentada hasta 10 años. Eso es lo que te dice, ¿verdad? En caso dice, habiendo con el fin de realizar el hecho. O sea, tuviste que haber cometido todo lo que estipula el inciso 8 en su numeral ABCD, ¿verdad? Para poder llegar a ese agravante de los 10 años. Pero marquen que yo marqué, en esto me salió a mí en el examen, que el hurto agravado es un delito. La apropiación 160, inciso 1. Pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Después el inciso 2. Podrá ser aumentada, ¿viste? Siempre cuando habla de aumentada es un agravante, ¿verdad? Entonces, en este caso, la apropiación también es un delito. ¿Por qué? Porque es la pena, el marco penal, el tipo base, es de hasta 5 años o con multa. Vamos al 164, hurto especialmente grave. Vamos a analizar el 164. Dice, cuando el autor hurtara un arma de fuego, portando él un arma de fuego, portando él u otro participante un arma o otro instrumento medio de impedir, como miembro de una banda que se ha formado para la realización de continuada de robos, hurtos con la intervención de otro miembro de la misma. La pena privativa de libertad, acá sí estamos ante un crimen. Será de 1 a 10 años, no dice podrá ser aumentada. Ahí se dan cuenta, ahí pueden apreciar la diferencia. La pena privativa de libertad será de 1 a 10 años. En el caso señalado en el numeral 4, se aplicará también lo dispuesto en los artículos 57 y 94, que ahora no vamos a mirar, ¿verdad? Pero lo que queremos significar es que el hurto especialmente grave sí es un crimen, no es un delito, ¿verdad? Y el artículo 162, el robo de cosas leves, yo ya les confirmo que es un delito, ¿verdad? El robo lo es un delito. El robo agravado no es lo que es un crimen, ¿verdad? Pero el robo especialmente, bueno, vamos al 166. Robo agravado, acá está, robo con resultado de lesión
muerte o lesión grave lo que es un crimen. Dice, cuando el autor realizara el robo, un robo causara la muerte de otro, la pena privativa de libertad no será menor de 8 años, o sea que es un crimen. Y el robo agravado, en este caso, dice, la pena privativa de libertad será de 5 a 15 años. El robo agravado sí es un crimen. Pero el robo, cuando hablamos del robo, propiamente del robo, y acá se contrapone un poco a la regla de hace rato del hurto. En el caso del hurto agravado, decía, la pena podrá ser aumentada hasta 10 años. O sea, hablamos de un agravante. Cuando hablamos del robo agravado, dice, la pena privativa de libertad será de 5 a 15 años. O sea, el robo agravado tiene un marco penal de 5 a 15 años. Eso es importante saber diferenciar. Y el robo como tal, dice, será de 1 a... A ver, cuando el autor hurtara mediante fuerza contra una persona o mediante amenazas con peligro presente para la vida o la integridad física, la pena... robo inciso 2 dice. La pena privativa de libertad será de 1 a 15 años. El robo en su inciso 1 es crimen. Y el robo en su inciso 2, así como dice ahí el enunciado, en casos leves, la pena privativa de libertad será de hasta 5 años. O sea, el robo leve es un delito. El robo por fuerza, ¿verdad? Del inciso 1 es un crimen. Ahí se dan cuenta cómo... Y el profesor también decía esto muchas veces. Nuestro código penal está, para no decir que es una cagada, está mal redactado, ¿verdad? Está mal hecho, no está bien construido. Pero tenemos que leer más para poder entenderlo. ¿Qué tal están? ¿Me van siguiendo o quieren continuar mañana? Porque ya son las 12. Vamos a continuar mañana. Bueno, está bien. Yo voy a